A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también para cualquier parte del mundo o desde cualquier parte del mundo nos pueden mirar en www.telesucesos.net. También en YouTube, Telesucesos HD, donde subimos este y otros programas que se producen en el canal. El día de hoy tenemos la presencia del concejal Andrés Campaña Remachi, y nos va a hablar porque ha sido aprobada esta semana, está calientito, recién salido del horno, además, una ordenanza referente al tema de la salud mental. Ya nos va a dar el concejal el nombre exacto que tiene esta ordenanza y además cuál es la línea de ruta de aquí para adelante para que esto se pueda poner en práctica, se pueda poner la ley prácticamente a disposición de la ciudadanía de Quito. Señor concejal, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, querido David. Siempre un gusto poder compartir en Telesucesos y mucho más informar a la audiencia sobre pasos que son pasos modestos, pero también al mismo tiempo son pasos importantes a la hora de mejorar la condición de salud y de bienestar de vida de los quiteños y las quiteñas. Así es, esto tiene que ver en el orden de la salud mental, y resulta que la salud mental, los números son alarmantes en relación a lo que uno parece que es un problema de salud mental, y esto también se debe a que la gente no es que sale y dice estoy loco, reconoce que estoy loco, o a veces la gente oculta cualquier tristeza, preocupación, sentimiento negativo que pueda tener, lo oculta y de pronto la fachada es distinta a lo que viene pasando adentro. ¿Cuáles son estos números alarmantes? Cerca de un cuarto de la población quiteña sufre problemas de salud mental. ¿Es así, señor concejal? Ciertamente. Importante comentar que para la construcción de esta ordenanza tuvimos una fundamentalmente participación ciudadana. Participaron alrededor de 23 organizaciones de la sociedad civil, sociales, académicas. A más de ello, el acompañamiento técnico de la Secretaría de Salud, a quien yo públicamente agradezco, a todas las organizaciones, a las instituciones que coadyuvaron a la construcción de esta normativa, pero uno de los elementos también fundamentales fue que a la par tuvimos la oportunidad de desarrollar la primera encuesta de salud mental en el Distrito Metropolitano de Quito. Ese es un trabajo no que se había hecho antes. No se lo ha hecho antes, y es un trabajo de la mano del municipio de Quito con la Fundación Tandem Plural. Eso nos ha permitido identificar por primera vez una línea base. Y ojalá también dentro de la ordenanza se contempla que la Secretaría de Salud tendrá que continuar con este tipo de investigaciones para poder construir, monitorear, evaluar la política pública, y ojalá también que finalmente sea un compromiso que sea asumido por el MSP como ente rector de la política nacional. Esa encuesta, esa línea base, ¿qué nos dejó? Esa encuesta nos da muchas alertas. Lastimosamente, como usted bien lo ha mencionado, 1 de cada 4 quiteños tenemos un problema de la salud mental. El 24.7%. Casi el 25, uno de cada 4. Que se concentra en depresión, en ansiedad y en pánico. Se manifiesta en distintos motivos. En distintas formas. Ahora, también otro de los datos alarmantes es que, por ejemplo, el 93% de quienes vivimos en Quito tenemos estrés en distintos grados, pero somos el 93%. Casi la totalidad. Que tenemos estrés. El 71% tenemos algún grado de irritabilidad. Y aquí es importante este dato porque, por ejemplo, nos ayuda a entender por qué sucede que nuestras calles y avenidas a veces se convierten más en una selva, en una jungla, y los buses, los automóviles se van en contra de los peatones, en contra de los ciclistas. Todos contra todos. Todos contra todos, y si ponemos direccional, el carro de atrás, en vez de darnos paso, acelera y nos pita, es porque estamos con ira.
y eso necesitamos procesar. Y claro, evidentemente, la manifestación más compleja de los problemas de la salud mental son los suicidios. Y ahí, por ejemplo, tenemos información que el 7% está expuesto a alto riesgo de suicidio. Y nosotros hemos hecho una comparación. México DF, por ejemplo, tiene una tasa de 3%, es decir, nosotros duplicamos la comparación internacional. Y eso se entiende de que porque las últimas cifras oficiales que tenemos, que son del año 2022, determinan que en Quito tuvimos 198 suicidios. Esta cifra... 1 cada 2 días casi. En efecto. Esta cifra nos conmueve, nos promueve a hacer acciones, pero también nos interpela como funcionamiento como sociedad y evidentemente de las instituciones públicas. Y aquí pues un elemento también sustancial es, he mencionado la situación crítica en la que nos atravesamos, pero como respuesta tenemos que apenas el 9% ha recibido un tratamiento. De ese 9%, el 51% en los servicios privados. Y entonces, nosotros hablamos que la salud mental es un derecho de todas y todos, pero en la práctica se convierte en privilegio de pocos. Porque no existe o no existía en el caso de la capital una política pública. ¿Por qué no existe política pública a nivel nacional, a nivel local? Se han dado unos primeros pasos, esta misma ordenanza es un primer paso, pero todavía hay una brecha gigantesca que acortar. Frente a ello surge precisamente la necesidad de aprobar y que entre en vigencia la ordenanza de promoción, prevención, atención y gestión comunitaria de la salud mental. Esa está aprobada. Se acaba de aprobar en la sesión del Consejo Metropolitano. Ahora, ¿qué viene? Del martes ¿Cuál es la pasado. línea de ruta? ¿Qué hay que crear? ¿Hay que crear un reglamento? ¿Hay que activar a las instituciones? Cuéntenos un poquito, señor consejero. Importante. La ordenanza tiene dos grandes paraguas. Ya. Un primer paraguas es entender que la salud mental no tiene que tener necesariamente una óptica terapéutica ni clínica. Prevención, entonces vamos. Sino que tiene que ir de la mano con el desarrollo urbanístico. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos que la Secretaría de Salud en 180 días tiene que desarrollar el Plan Metropolitano de Salud Mental, que tiene que estar en armonía con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, porque evidentemente tenemos nosotros determinantes sociales, ambientales, económicos que tienen factores de riesgo y repercuten en nuestra salud mental. Si tenemos contaminación, si tenemos ruido, si existe la tasa más alta de desempleo del país, entonces va a tener su correlación con el incremento de los problemas de la salud mental. Por el contrario, una ciudad que haga una seria apuesta a un Quito verde y azul va a tener una repercusión en mejorar nuestras condiciones de salud mental. Entonces tiene que ir de la mano y, por ejemplo, acciones y ejemplos concretos. A nivel mundial, las estaciones de subterráneo son un lugar en donde las personas tienden a intentar suicidarse. Entonces necesitamos tener una articulación, Secretaría de Salud con Metro de Quito, que se realice la capacitación, sensibilización de los funcionarios de la institución, pero también necesitamos, por ejemplo, establecer herramientas, la infraestructura necesaria para contener y evitar los suicidios. Segundo ejemplo, tenemos ya identificados, existen puentes como el de Gualo, el puente del Chiche, en donde la gente intenta suicidarse. Necesitamos, a través de la EMOV y la Secretaría de la Salud, implementar la infraestructura, el vallado del puente que evite los suicidios. Estos son elementos fundamentales. Entonces, todo ello es el primer gran paraguas. Ahora, el segundo gran paraguas tiene que ver ya con lo que es promoción, capacitación, educación, sensibilización, prevención en distintas aristas. Una de esas aristas importantes tiene que ser, por ejemplo, el ámbito educativo. No podemos permitir que el acoso escolar, que el bullying lleve a personas a suicidarse. Hace pocos días atrás lamentábamos que una estudiante de un prestigioso colegio de la ciudad capital se suicidó
porque era víctima del acoso escolar. Y que a veces es un enemigo silencioso además. Totalmente. Y que necesitamos fortalecer los departamentos de consejería estudiantil. El municipio de Quito tiene bajo su responsabilidad más de 30 unidades educativas y frente a eso necesitamos actuar. Entonces está la prevención y finalmente la atención. Necesitamos fortalecer las unidades de salud, la casa de adicciones. Necesitamos, y está ya habilitada, la línea 101 numeral 9, en donde se puede realizar el agendamiento de la teleconsulta totalmente gratuito, y además de ello un acuerdo con el ECU 911 que ya está en funcionamiento, que permite que exista un grupo de 6 psicólogos del municipio de Quito que trabajan 24 horas del día, los 7 días de la semana, para atender emergencias en materia psicológica y de esa forma coadyuvar a prevenir y reducir los suicidios. Es decir, una forma fácil, digamos, línea 101, marco desde un teléfono convencional o desde un celular. 101 y apenas empieza el menú, opción 9. Exactamente. ¿Ahí me atiende quién del otro lado? ¿Un psicólogo? Un psicólogo del municipio de Quito que va a realizar un tamizaje, va a identificar la problemática, va a realizar el agendamiento, ya sea en teleconsulta, ya sea en las unidades de salud, o incluso en el caso de ser necesario la derivación, por ejemplo, atención de psiquiatría en casos, por ejemplo, que presente una emergencia psicológica y evidentemente sea una persona que, por ejemplo, ya tenga un intento de suicidio, seguramente se va a necesitar una intervención integral. Así, y el hablar de intervención integral significa que entra también, en este caso, la familia. La familia creo que tiene que ser el elemento inmediato al cual debe de recurrir la persona que tiene algún tipo de problema de salud mental. Sin lugar a dudas, la familia, el ambiente laboral, el ambiente educativo. Claro. Entonces, es un tema que tiene que tener una visión amplia y que el proyecto, la ordenanza ya vigente busca precisamente abordar la problemática desde distintos ámbitos. Es decir, de aquí tenemos 6 meses, 180 días para que salga, digamos, prácticamente o se implementen las herramientas necesarias, ¿así? La que tiene que ver con el plan de salud mental. Correcto. Porque hay otras, como la línea 101 numeral 9, que ya está en funcionamiento, la activación a través del ECU 911, que ya está en funcionamiento. Entonces, todo esto se tendrá que implementar de forma progresiva. Algunos servicios, enhorabuena, también tengo que mencionar, tuvimos la oportunidad que la política pública y la construcción normativa vayan de la mano, de tal forma que tenemos ya un camino avanzado que permite que esta política pública pueda afianzarse. Tendrá que ser monitoreada, evaluada en su momento. Para ello también una instancia, esta ordenanza, había mencionado, se construyó fundamentalmente con participación ciudadana, y de la misma forma, la construcción de los planes, la evaluación de la política pública tiene que ir de la mano de la ciudadanía. Se ha creado también el Consejo Consultivo de Salud Mental, que tendrá que conformarse en los próximos días, para que la ciudadanía también sea un aliado estratégico fundamental en el monitoreo de la política pública. Cuando hablamos de aliado, estamos hablando además de que es la ciudadanía y las organizaciones que permitieron la construcción de la ordenanza van a seguir activas en el desarrollo y en la implementación de esta ordenanza que ahora ya fue aprobada. Sin lugar a dudas, ese es un compromiso, pero además, ojalá que incluso podamos ampliar la participación, ¿sí? Esto es importante porque, como usted lo dice, las instituciones, las fundaciones que tienen ya un bagaje de conocimiento, que tienen una determinada experiencia, puedan sumar en favor de este tema que lastimosamente está un poco tratado, señor concejal. Muy poco, incluso a nivel nacional, no existe ningún tipo de política, así digamos, de salud pública, y es así que incluso esta ordenanza es la primera a nivel nacional, ¿es así? ¿El primer municipio que tiene este tipo de ordenanza? Importante manifestar, la salud mental cuenta con ausencia de normas, de política pública. En los últimos tiempos se ha intentado subsanar aquello. Yo quiero comentarle que, por ejemplo, tuvimos una situación muy compleja cuando se aprobó la ley de salud mental y el presidente Lasso en su momento la objetó no habiendo Asamblea Nacional. Entonces, esa ley tuvo que esperar desde el mes de mayo hasta diciembre que se instale la nueva Asamblea para ser tratado.
En ese sentido, nosotros también trabajamos de la mano de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, precisamente para armonizar nuestro proyecto de ordenanza con el proyecto de ley. Ahora bien, la ley contempla en una de sus disposiciones transitorias cuarta que todos los gobiernos autónomos descentralizados tienen que contar con política pública y normativa en materia de salud mental. Eso ya está, eso de manera está en la obligatoria. ley desde el 5 de enero. Y ahora Quito se ha convertido en la primera ciudad del país en contar con política pública y una ordenanza en materia de salud mental. Ojalá esta finalmente estimule a que todos los sirva de base municipios incluso de Quito para construir, puedan tener normativa de forma similar. Ese es el gran compromiso que existe por delante, precisamente porque hay que atender, y usted, mi querido David, recordará, cuando yo fui candidato, yo manifestaba que la salud es lo primero, que sin salud no podemos ejercer ninguno de los otros derechos, y nuestro compromiso precisamente con trabajar en estos temas que son sensibles, que son supremamente importantes, pero que lastimosamente, como usted bien lo ha descrito, no ocupan los titulares de los principales medios de comunicación. Entonces necesitamos concienciar, necesitamos eliminar tabús, eliminar la estigmatización. La salud mental no es tema de locos, sino es un tema que nos incumbe absolutamente a todos y todas. ¿En cuánto tiempo, señor concejal, podemos medir qué tan eficaz termina siendo esta ordenanza? Lo ideal sería llegar a cero, ¿no? En todos, cero suicidios, cero problemas de salud mental. ¿Se puede ir midiendo? Ustedes han puesto una meta, digamos, de que a un año ver que ha bajado el número de suicidios, el porcentaje de salud mental, que de lo que tengo entendido, usted ya lo dijo en relación a México con el tema de suicidios, pero a nivel general de América Latina, creo que en todos los porcentajes estamos por sobre la media, ¿no? Ajá. Sí, en efecto. Precisamente por ello es necesario recapitular y resaltar lo que había mencionado al inicio de la entrevista. Se hizo una primera encuesta de salud mental. Este tiene que ser un ejercicio periódico, permanente, de tal forma que podamos contar con información que nos permite evaluar lo que ha sido aprobado y, en caso de ser necesario, modificarlo. Ojalá luego de esta amplia participación ciudadana, de contar con este apoyo técnico en la construcción normativa, sea una respuesta integral y una respuesta concreta a la problemática que enfrentamos en la ciudad. Han participado organizaciones ciudadanas, han participado fundaciones, ¿han participado los señores concejales en esta construcción de la ordenanza? Sí, esta ordenanza ha contado con mesas de trabajo, varias mesas de trabajo. Participaron un total de 15 colegas concejales con sus equipos de trabajo. Eso evidencia también un alto compromiso de todos. A más de ello, importante mencionar, 5 instituciones municipales acompañaron el proceso. Quien desde el inicio a fin estuvo en medio de ello, evidentemente la Secretaría de Salud, que es la responsable ahora de la ejecución de la ordenanza, y son un total de 23 organizaciones, en las cuales, por ejemplo, a riesgo de hacer omisiones injustas, pero tengo que mencionar, está la Organización Panamericana de la Salud, Fundación Esquel, el Cabildo Cívico de Quito, la Facultad de Psicología de la Universidad de las Américas, de la Universidad Politécnica Salesiana, el Colegio de Psicólogos Clínicos, de tal forma que son una amalgama importante de organizaciones que se ha expresado y que han contribuido precisamente para tener la normativa que hoy tenemos. ¿La ordenanza fue aprobada por unanimidad? Sí, fue aprobada por unanimidad. Además, el día de ayer tuvimos el evento de presentación del texto final de la ordenanza. Tuvimos un pequeño evento donde participaron todos los actores que involucró este proceso legislativo, y existe muchísima alegría y muchísimo entusiasmo por seguir dando pasos en este ámbito. Correcto, señor concejal, queremos agradecerle por haber estado aquí con nosotros, le volveremos a invitar, existen otros
otros temas con los que queremos también seguir tratando con ustedes sobre el desarrollo que se viene dando en el municipio capitalino. Lo haremos en otra entrevista para tener un poco más de tiempo, y queremos felicitarle por haber llevado o haberse puesto al frente de la aprobación por unanimidad que se dio de esta ordenanza para la promoción, prevención, atención y gestión comunitaria de la salud mental. Muchísimas gracias, querido David, y siempre un gusto poder estar en Telesucesos, y un saludo a la audiencia. Gracias, muy gentil. Ha estado con nosotros el concejal Andrés Campaña Remache, quien nos habló sobre esta aprobación, como lo dijimos, por unanimidad que se dio en el Consejo, de la ordenanza para la promoción, prevención, atención y gestión comunitaria de la salud mental. Muy importante la hoja de ruta que se ha trazado. Hay cosas que ya están implementadas, hay otras que se van a ir implementando con plazos además que se han definido, y esto nos va a llevar a que esos problemas de salud mental vayan bajando o se vayan solucionando dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que es el primero del país, además el primer municipio en contar con este tipo de ordenanza. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.